Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por haber venido a la presentación del libro de Daniel Grosso, La locura de los contemplativos, que publicamos con la editorial Luxor. Gracias a la Dirección de Cultura que bueno, nos ponen a disposición el tan lindo espacio. Y bueno, también gracias a Daniel por habernos elegido. La verdad que fue un lindo producto que salió. Espero que te haya gustado, Daniel. Y bueno, agradecerles a todos por haberse tomado la molestia de haber venido, con el frío y todo. Llenaron la sala, así que bueno, estamos muy contentos por eso. Ahora les dejo la presentación en manos de Daniel, de Marcos y de Karina, que van a ser los encargados de la entrevista con Daniel. Así que bueno, un aplauso para ellos para darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Nos toca acá compartir el espacio entre amigos, entre amigues, y empezar esto que busca hacer una charla, la presentación de este libro de Daniel. Así que vamos a dar comienzo. No sé, Cari, si querés empezar con la lectura o de otra manera. Buenas tardes. Bien, difícil y un honor. Releo y releí muchas veces el texto de Daniel, La locura de los contemplativos, y sentí como una especie de huracán en mi interior. Y lo que pensé es intentar pensar sin palabras, ¿no? Es una paradoja, pero lo que me pregunté es si es posible pensar sin palabras. Y es ahí cuando vuelvo al texto de Daniel y vuelve una especie de articulación con el lenguaje, ¿no? Que es el núcleo central del libro, desde mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque nuestra vida y la vida es el lenguaje, es este lenguaje, aunque no lo sepamos, ¿no? Y pensar sin palabras, de alguna manera, se podría decir que mata, y algo más trágico abre el camino hacia la locura. Pero tal vez lo positivo es que tal vez la cura esté en la enfermedad de la razón. Todas esas cosas me suscitaron el gran poema de Daniel y otras que no quiero aburrirnos. Pero lo que me interesa fundamentalmente salvaguardar es aquello que hace al poeta y al ser humano algo tan especial, que en el libro chorrea, en el texto chorrea, que es la capacidad del amor y de amar, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y esa búsqueda de la belleza que impregna el libro. La belleza, se podría decir, la belleza de lo feo, porque lo que se plantea es algo muy oscuro, aunque bueno, a mí la oscuridad me gusta mucho. Este juego que hace con las palabras, ¿no?
Y lo que tememos nombrar como la muerte, ¿no? Uno saca ese tema y la gente lo esquiva, es lo que uno se plantea acá. No la muerte física, sino la que creo que es peor cuando estamos vivos, que es la muerte emocional y el temor a perdernos. Y Daniel es un Quijote porque se muestra, se atreve a que eso suceda. Y es maravilloso. Por eso digo la belleza de lo feo. El amor totalizante, aquel que encandila y emborracha, solo puede nacer del encuentro asimétrico entre el ser que indefenso es arrojado al mundo y ese beso absoluto que nos salva incluso de la muerte. No obstante, lo cierto es que mientras más carente el ser, más apuro de ser rescatado, más intensa la embriaguez en los edenes del amor. Bellísimo. Yo voy a empezar con las preguntas. Como compañero acá de Daniel, fui testigo de todo el proceso, gran parte del proceso de este libro, y mi pregunta venía después de volver a leerlo una y otra vez, antes de venir aquí. ¿Qué lecturas acompañaron ese proceso de escritura? Porque habrán visto en el libro que hay muchos epígrafes de distintas zonas, epígrafes de poetas, epígrafes del lado de la filosofía, y yo digo, bueno, qué difícil poner en diálogo ahí lo que uno va escribiendo con grandes nombres de la cultura, de la escritura, sin que los epígrafes un poco vayan eclipsando eso que los poemas van sugiriendo y ese proceso que tiene la voz, el yo poético que transita todo el poemario. Entonces la pregunta iría para ese lado, ¿no? Es decir, ¿qué libros dialogaron para el proceso de escritura acá de este trabajo que te llevó tanto tiempo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Primero, gracias, David. Estoy muy feliz, pero muy feliz, muy contento de que haya llegado tanta gente tan linda que quiero, escritores, compañeros como Vladimir, como Ariel, muy agradecido con Karina por su lectura, por la reflexión que nos acaba de ofrecer, por Marcos, por estar acompañándome también acá. Un escritor que también quisiera nombrar es Luis Maggiori, que es todo un referente para mí, y la verdad que es un honor, un orgullo que esté acá presente también. Hay varios escritores por acá, estoy viendo a Nina, por ejemplo. Estoy muy feliz realmente, la verdad, muchísimas gracias por estar acá. La pregunta venía por el lado de los epígrafes y las lecturas, ¿no? Bueno, lo que pensaba mientras preguntabas, Marcos, es que la primera reflexión que se me vino a la mente es que el epígrafe de Foucault, que sería el epígrafe que acompaña al libro, me ayudó a estructurar el libro. El epígrafe dice, es de Michel Foucault y es del libro El nacimiento de la clínica de 1963. En la clínica, la realidad es una construcción del lenguaje. El médico ejerce un poder tal que le permite agotar la totalidad del ser. Esta es una cita de Foucault del nacimiento de la clínica. Yo desde un primer inicio quise abordar estéticamente, quise hacer un trabajo con la locura. Pero a medida que iba escribiendo, yo notaba cierta tensión, lo voy a decir de esta manera, dionisíaca apolínea, como que la escritura iba tomando múltiples caminos y yo intentando darle forma con una actitud apolínea a esa escritura para tratar de conformar una obra que cierre, una totalidad.
siempre estaba como con eso, ¿no? O sea, yo escribía, pero no encontraba la forma de poder hacer una obra sólida que cierre, ¿no? Que no quede un caos en el libro, ¿no? Y esa cita, ese epígrafe del nacimiento de la clínica, me sirvió para estructurarla en 3 capítulos justamente. El primer capítulo se llama En la clínica, el segundo capítulo se llama Una construcción del lenguaje, y el tercer capítulo del libro se llama La totalidad del ser. Después acompañaron lecturas como, por ejemplo, el prólogo. El prólogo está escrito por Friedrich Nietzsche. No lo leyó el libro, pero de todos modos está escrito por Friedrich Nietzsche, y en realidad es un ensayo, eso puede pasar, ¿no? Es un ensayo de la Gallo Ciencia que se llama La locura de los contemplativos, que es muy breve, que ocupa 2 páginas nada más, y de ahí, por ejemplo, toma el nombre, el título del libro, ¿no? Que es algo que también me costó mucho encontrar. Bueno, vos lo sabés bien. Bueno, más o menos, no sé si respondo. Sí, yo insisto un poco con esta idea, ¿no? Cómo el libro, en su trabajo, en su conclusión, logra estar a la altura de dialogar con esas frases, esos epígrafes, el prólogo, y me parece que ese trabajo es muy valioso. Por otro lado, también la división en 3 partes, y decidir eso y no que sea una continuidad del poemario, creo que le da lugar a esto que decís, a lo apolíneo, ¿no? Es decir, a un poco concretar desde la razón la organización del poemario, que para el lector me parece que es bien llevadera y bien clara también el proceso que tiene ese yo poético desde el inicio hasta el final del libro. Y también viendo lo que es también la edición de un poemario, y acá también el cuidado, a diferencia de la narrativa, ¿no? El cuidado del poema en la hoja, que la hoja en blanco también habla, ¿no? Entonces verán también en los poemas que son acompañados por un espacio en blanco y después viene el poema, ¿no? ¿Sí? Y en el final de la hoja emerge el poema. Eso fue una decisión, ¿no? No sé si querés comentar un poco esa decisión, que me parece muy interesante como darle esa punta al lector, ¿no? La verdad que quedó así, no. Sí, fue una decisión, porque para mí, a ver, la poesía es un arte, ¿sí? Y la materia prima con la que trabaja este arte, que es la poesía, es la palabra. Y la palabra es mucho más que su significado. La palabra también es sonoridad, es ritmo, es música, también es imagen. Entonces, me parece que si vamos a hacer arte con el lenguaje, con la palabra, también tenemos que tener en cuenta esos aspectos, la sonoridad, la imagen, por ejemplo. Este es mi primer libro en el que utilizo un caligrama. En el corazón del libro, en el medio del libro, exactamente en el medio, hay un caligrama que es una circunferencia con el símbolo del infinito en el medio, que justamente es un poema que habla del tiempo. Uno de los subtemas que hay en el libro es el tema del tiempo. Y sí, y es claramente una decisión. Cuando ustedes vean un poema abajo de la hoja, o arriba, o en el medio, tiene que ver también con pensar la palabra no solamente con su significado, sino con una totalidad que también implica lo visual, implica lo sonoro, etc. Qué interesante eso, que no es casual, ¿no? Es decir, me interesaba como acercar a los lectores esa situación de lectura, ¿no? Es decir, que no es casual ese lugar del poema en la página. Siguiendo, que ya me enganché, así que voy a seguir preguntando. Yo veo en tu poesía una continuidad, ¿no? Es decir, una preocupación que se manifiesta en una continuidad en tus producciones. La idea de la epifanía, por ejemplo, ¿no? En tu anterior libro, es decir, el anterior, ¿no? Tu último libro también habla de ese costado tuyo de poeta, porque tu último libro es una antología de poesía platense, ¿no? Entonces ahí tu lugar como lector y antologador, y también como si uno quiere leer tu obra, dice, bueno, pará, acá está lo que él lee, lo que él considera, entonces esto dialoga con lo que él escribe, ¿no? Ahí está la preocupación, la estética, ¿no? Y
leyendo, cuando por primera vez tomé el borrador de este libro, antes leí Epifanía de la Casa, ¿no? Ya la anterior. Y ahí se puso en juego esta continuidad. Y me quedo con esa palabra, ¿no? La epifanía, y la idea, a ver si podemos asomarnos ahí, o es un poco también grandilocuente, la idea de lo que es la poesía mística, ¿no? Es decir, Héctor Riel Temperley, ¿no? Es decir, ese viaje hacia el lugar de la epifanía, ¿no? Es decir, no sé si podemos comentar algo de eso, que me parece muy interesante. Sí, yo creo que si bien lo primero que respondo cuando me preguntan de qué trata el libro, yo digo, es una intención de explorar los territorios de la locura desde un trabajo estético. El objetivo de fondo es explorar el ser. Puede sonar súper pretencioso, pero es lo que me propongo con la poesía, ¿no? Heidegger, quizás uno de los filósofos más importantes del siglo XX, entendía que la poesía es la forma por excelencia para acceder al ser, y está presente también Heidegger acá en la obra. Y si uno lee la obra, yo como lector lo que veo son tres momentos como muy distintos, ¿no? El primero es un capítulo más narrativo, el segundo más reflexivo, y el tercero creo que es el momento de la epifanía que vos estás nombrando. Me parece, yo coincido con tu lectura. Hay una huella en el anterior libro, en la Epifanía del Acaso, que me parece que se termina de desarrollar en este libro, y tiene que ver con eso, con pensar qué es la realidad, qué es el ser. Y no sé si está bien hecha esa pregunta, porque ahí ya quizás lo estemos limitando, ¿no? Otra vez, esa tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista a Hugo Mujica, que para mí es el poeta vivo argentino más importante que tenemos. Decía que lo dionisíaco es el contenido, es la expresión, y lo apolíneo es el continente, lo que le da forma, como si lo dionisíaco fuera el líquido y lo apolíneo el recipiente que le da forma al contenido, ¿no? Y de vuelta, la razón y la no razón, o la razón y la locura, y cómo acceder al ser mediante la palabra, algo que se preguntaba un poco Karina, ¿no? ¿Cómo llegar al ser, a la realidad, a través del logos, si cuando utilizamos la palabra también estamos cosificando la realidad, estamos generando una cárcel, estamos haciendo una interpretación, y la realidad en sí se nos escapa? Bueno, el intento va por ahí, y bueno, en alguna medida, no sé, en alguna medida creo que se ve, se nota un poquito. Sí, me parece muy bueno, lo verán en el libro, ¿no? Yo lo veo como muy material, muy terrenal, el comienzo, ¿no? La primera parte, es muy terrenal. Y si hay algo que me gusta pensar a mí, es un poco lo que hoy nos escribíamos: el lenguaje crea la realidad y no la realidad al lenguaje, ¿no? En la creación poética, en la creación de una obra literaria, que la realidad no limite la obra, ¿no? Y creo que acá un poco está eso en juego, y me parece oportuno la primera parte del libro, que es bien terrenal, y después se va escapando, ¿no? Y se va yendo para otro lado, en un tránsito que es muy cuidado, no es brusco, pero sí genera como un contrapunto ahí en ese final, y en los últimos poemas, es decir, es como hay una idea, me parece fabuloso. Quizás un poco mi parte, ya terminándola, porque ya las anotaciones se me han acabado. Sí, yo creo que hasta ahí estoy, porque si no voy a empezar a adelantar el libro, y no quiero hacer eso, ¿sí? Bueno, me pone muy contento compartir este espacio aquí con vos, con Karina, y bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos por venir. Karina tiene algo más para decir. Sí. Bien, este gran libro que me dejó sin dormir,
yo soy del palo de la narrativa, ¿sí? Fui corriendo a un libro, a buscar un libro de Ray Bradbury, porque cuando no puedo expresar la sensación siempre hay un escritor que lo hace por mí. Entonces, qué mejor que un grande, ¿no? Y quiero cerrar con esto, que es la sensación que me quedó del libro, y dice así. Todas las mañanas, dice Bradbury, salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. Después de la explosión, me paso el resto del día juntando los pedazos. Ahora les toca a ustedes. Salten. Salten. Es la invitación. Para sacar con todo. Bueno, ahora nos gustaría escuchar alguna lectura de algún poema por tu parte, si se puede. Bueno, voy a empezar con el primer poema del libro, que como les decía, el primer capítulo se llama En la clínica, y hay una cita de Jacobo Fischmann que dice: presiento que en la poesía y en la locura hay un mismo soplo. Otra vez el aburrimiento cae y se derrama por el manicomio. Hoy le dieron el alta a varios internos, a otros salidas transitorias. Procuramos huir del aburrimiento como hacemos con la muerte. Abro un libro donde canta el gran poeta del silencio. Leo, la muerte siembra. ¿El aburrimiento hará lo propio? El aburrimiento se derrama por el manicomio. Pensaba que no, pero sigo buscando al Padre, que es hijo de sí mismo. Siembra tiempo y cosecharás temporales. La tarde se detiene y los pocos internos yacientes en el patio no ofrecen resistencia al sol, sí a la soledad. La tarde se detiene, pero igual se escucha lo mismo de siempre, las tres frases más repetidas. ¿Tenés un pucho? ¿Qué hay de comer? Me quiero ir. Todas ellas inspiradas por la más poderosa enemiga a vencer, a su vez inspirada por el aburrimiento, la ansiedad. Y ahora voy a leer uno del segundo capítulo, que se llama Una construcción del lenguaje. Si el tiempo es la sustancia en que estoy hecho, ¿amar al tiempo es amarme? ¿Y cuál es la sustancia que da entidad al tiempo? No son números, sino palabras. ¿Amar las palabras es amarme? ¿De qué están hechas las palabras? ¿Acaso de Dios? ¿Y Dios, acaso, de palabras? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, y ahora invito al escenario a mi amigo Valentino Bronzi, que nos va a tocar unos temitas de Él mató a un policía motorizado, creo. Sí, adelante nomás. Aprovechar que tengo el micrófono. Un amigo muy querido, Dani, nos conocimos en la escuela
hace muchos años atrás y me pidió amablemente que me tocara unos temas de una banda que nos gusta mucho los dos, El Mató. Al principio lo dudé y dije, no sé, Dan hace mucho no toco la guitarra, pero me insistió y bueno, lo hice porque lo quiero mucho a él. Así que bueno, espero que disfruten y Dani también.